Bueno, nuevamente en Notas Verdaderas, hablando con protagonistas de la política en la Argentina. Y en este caso nos visita hoy en QM Noticias Patricia Walsh. Patricia Walsh fue diputada nacional, fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, integró durante muchísimo tiempo distintas comisiones referidas al tema de derechos humanos. Es nada más y nada menos que la hija de Rodolfo Walsh. Y es la autora de la ley que permitió la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en el Congreso de la Nación. Patricia Walsh ahora se candidatea para estas elecciones nacionales de octubre, cuyos pasos son en agosto, como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el frente que lidera a nivel nacional Víctor de Genaro, y ella acompaña en esta lista de diputados nacionales a Claudio Lozano. Bueno, gracias primero, Patricia, por venir acá hasta La Plata a contarnos un poco qué implica ser candidata en este momento como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias a vos por la invitación. Yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, pero viví toda mi infancia, mi adolescencia, mi primera juventud en la Ciudad de La Plata, o sea que esta ciudad también forma parte de mi historia. Como bien decía, yo acompaño la lista del Frente Popular, con Víctor de Genaro, candidato a presidente, Claudio Lozano encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales para el domingo 9 de agosto, y una lista, bueno, que lleva una gran cantidad de referentes, de compañeras y compañeros, protagonistas de diversas luchas a lo largo de los últimos años. Para mí es un honor que Claudio y Víctor me hayan pedido que comparta esta propuesta. Yo soy una compañera independiente, extrapartidaria, pero que, bueno, logro coincidir con la propuesta de este frente en una cantidad de temas, y ellos además se comprometen con algunos de los temas que yo vengo impulsando desde hace tiempo. La lucha en materia de derechos humanos, la lucha contra la impunidad, por supuesto eso es lo principal de mi vida personal, familiar y política, y también las cuestiones de género. Así que, bueno, estoy en esto. Ahora, justamente en el tema de derechos humanos, y bueno, estando con vos no se puede no hablar de tu historia a partir del secuestro y la desaparición de tu papá, de Rodolfo Walsh, y de lo que significó Rodolfo Walsh como, no solo como militante, sino como periodista, como escritor y como marca, ¿no? en este nuevo periodismo en el mejor de los sentidos. Ahora, se está desarrollando, vos decías, me decías fuera del aire, el tercer juicio por ESMA, donde es el caso de la muerte, del asesinato de tu papá, es uno de estos casos que está siendo investigado. Y se puede decir se acaba porque no hace un mes, creo todavía, que se ha logrado capturar en Brasil a uno de los acusados de haber participado en el grupo de tareas que asesinó a tu papá en la esquina porteña de Entre Ríos y San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. Sí. Contanos un poco, ¿lo conociste a este hombre, a González, que fue detenido ahora en Brasil, que todavía no fue extraditado? ¿Cómo viviste esto? Sí, lo conocí en el marco del llamado Juicio por la Verdad. En el año 1998 se hacían audiencias donde habíamos logrado, con la enorme lucha colectiva que siempre reclamó justicia en nuestro país, habíamos logrado que, a pesar de que estaban todavía implementándose las leyes de punto final y obediencia debida, de todos modos lográbamos sentarlos en la sede de un tribunal y hacerles preguntas a los genocidas a los cuales lográbamos que se los citara. Fue el caso de Roberto Oscar González, policía federal retirado, subcomisario retirado de la Policía Federal, y él nos dio a todos los que estábamos en esa sala, año 1998, una sorpresa, porque al revés de lo que hacían todos los demás, se sentó y cuando se le pregunta si va a responder las preguntas que se le iban a hacer, contesta que sí. Esto generó
un shock en todas las personas que Desconcierto, estábamos ¿no es allí, familiares, abogadas, abogados, querellantes, y la jueza que presidía el tribunal, en aquel momento era la jueza Luisa Riva Aramayo, es una jueza que ya falleció hace unos años. Claro, que era una mujer de un vínculo más que cercano con el gobierno de Menem, ¿no? Con Corach particularmente. Sí, a tal punto que siempre, digamos, se decía que todo lo consultaba con Corach, con el ministro Corach, de Carlos Menem. Entonces, ella, bueno, lanza una exclamación que nos sorprendió muchísimo a todos. Estábamos en sede judicial y había taquígrafos. Y ella mira a la sala, habría unas 40, 50 personas, y dice, este hombre se volvió loco, refiriéndose al genocida que aceptaba responder las preguntas. Bueno, era esta persona que ahora acaba de ser detenida en Brasil, cerca de Porto Alegre, y allí nos enteramos que vivía hace muchos años con otro de los prófugos de la causa ESMA, Pedro Osvaldo Salvia, que lamentablemente falleció en junio de este año, y digo lamentablemente porque no se muere juzgado, impune, claro. por lo tanto allí no se puede continuar, pero sí se puede continuar con González. Estamos por supuesto en el reclamo del trámite de extradición, que sea traído a nuestro país, que pueda ser juzgado, y además queremos que mientras sea juzgado permanezca en una cárcel con niveles de seguridad aceptables. Y digo esto porque hablábamos de, a ver, ¿por qué juicio ESMA vamos? Vamos por el tercero. El primero fue el juicio que quedó trunco porque el acusado, que era Febres, el exprefecto Febres, apareció supuestamente sí, muerto, envenenado, claro, supuestamente suicidado, pero la verdad que nos parece que no, en su celda de la prefectura. El segundo juicio ESMA, sí, llegó a la condena. Vamos por el tercero. Recordemos que la ESMA fue el principal campo de concentración que funcionó en nuestro país, por lo tanto, este juicio, aunque es el tercero, pero es dentro de lo que es la mega causa judicial ESMA, probablemente la más importante de todas las que se tramitan en el país en el año 2015. Ahora, vos decías, bueno, Febres apareció muerto, y lo que en ese momento se difundió y trascendió es que Febres habría estado dispuesto a hablar, a contar, claro, que en rigor, claro, con todos los procesos que se han llevado adelante a lo largo de tantos años, el único que habló fue Silingo, y está preso en España, y después se rectificó, ¿no? Claro. de todas las atrocidades que dijo, ¿no? En el caso de González, cuando él dice en el año 1998 que está dispuesto a hablar, y se produce esta conmoción que yo te relato en esa sala, habla, y por primera vez reconoce haber integrado el grupo de tareas que salió de la Escuela de Mecánica de la Armada a buscar a una persona que él cuenta la nombraban como Esteban o el profesor Neurus, y que tiempo después él supo que era Rodolfo Walsh. Entonces, es el primer reconocimiento que se hace en sede judicial por parte de uno de los integrantes del grupo de tareas, de que efectivamente fue la Marina y fue el grupo de tareas de la ESMA el que intervino en la desaparición y el asesinato de mi padre Rodolfo Walsh. Esa era la importancia. Por lo tanto, bueno, es presumible pensar que González tal vez pueda querer hablar. Ya lo hizo en el 98, y por eso es importante extraditarlo, que vaya a una cárcel de máxima seguridad y que podamos avanzar en el juicio y en la condena. Ahora, González, después de ese testimonio en el juicio por la verdad que les garantizaba la libertad, porque el juicio, bueno, permitía en ese momento tomar testimonios de las atrocidades, pero no había una pena posible. Después se anularon las leyes, empezaron los juicios. ¿Alguna vez estuvo preso González o se fugó antes de...? González no estuvo preso, y eso es tremendo, ¿verdad? Tampoco Salvia, o sea, son personas que han disfrutado de una impunidad tremenda,
Y por eso, bueno, insisto tanto en lo que el Estado tiene que garantizar, que es que estén en la cárcel. Hoy esta es una preocupación. Nosotros tenemos, a pesar de que la Argentina es un país ejemplar en relación con las realidades que se pueden analizar en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, los países que fueron parte del Plan Cóndor. Si nosotros vemos lo que hemos logrado en nuestro país, la verdad que esta es una lucha ejemplar, esta es una lucha que no empieza en el 2003, esta es una lucha que tiene toda una historia. Ya desde la década de los 70, los que no fuimos al exilio, yo no fui al exilio, nosotros resistíamos aquí en este país y en la ciudad de Buenos Aires, en mi caso. Los que estaban en el exilio resistían en el exilio. Y bueno, fines de los 70, los 80, los 90, llegamos al 2003, como vos bien decías, anulamos punto final y obediencia debida, pero en el 98 las leyes ya estaban derogadas, pero era aquella derogación de la alianza que no servía para nada. No tenía efecto retroactivo. Un engaño, era un maquillaje, o sea, era nada más que para... Era como sí. Era un como sí. O sea, los hechos hacia atrás permanecían bajo esa cobertura y las leyes operaban hacia adelante, por lo tanto no servía para nada. En el año 2003 sí, luego el Poder Judicial resuelve que es constitucional la nulidad parlamentaria que habíamos alcanzado y las causas judiciales se reabren y aquí estamos transitando este recorrido de las causas judiciales. Pero es importante, por eso insisto, el tema de discutir también la ejecución penal, cómo se cumple una condena, ¿no? Nos parece que bueno, que la enorme mayoría de la población ya comprende que los genocidas no solo cometieron los crímenes de lesa humanidad que ya hemos denunciado durante tantos años, sino que además se enriquecieron. Sus casas no son casas modestas, casas humildes, sus casas son casas de personas que se han enriquecido. La verdad que esas prisiones domiciliarias, incluso en algún caso hasta en mansiones o en barrios privados, barrios cerrados o en countries, nos parece que son una demostración de la falta de equidad a la hora de hablar de cómo se comporta la justicia con los presos comunes por un lado y con los genocidas por el otro. Así que ese es otro tema que me parece que es una obligación del presente. Ahora, en esa obligación del presente también me parece que sería necesario, digamos, algunas modificaciones legislativas, porque suponete, con el tema de la prisión domiciliaria, el control de la prisión domiciliaria es prácticamente inexistente. No existe. Para todos los presos. Y por eso, en el caso de los genocidas, que es el que a mí particularmente me ocupa tanto tiempo, nosotros hemos visto, son los integrantes de la agrupación Hijos los que descubren que el genocida fue de shopping, o que está paseando por el barrio, o que vive en una casa donde si golpeas te venden la cerveza. Ese fue el caso de Pedro Bolita, el genocida Galeán, que murió hace poco, pero que estaba con prisión domiciliaria, pero que no la cumplía. Entonces, bueno, son decisiones que toman el tribunal, que toma el juez, pero que en relación con crímenes de lesa humanidad son los crímenes más graves de toda la escala penal, pero no solo la escala penal en el país Argentina, sino en el derecho internacional. O sea que nos parece que las cárceles, por supuesto, no son para castigo, son para seguridad, pero los criminales de lesa humanidad tienen que estar en la cárcel. Cuando necesitan que su salud sea atendida, hay que procurar a las cárceles de las posibilidades de atender la salud, también para los presos comunes. Pero además, cuando se les da la domiciliaria, uno lee que, por ejemplo, puede ser la esposa la garante de que cumpla con la prisión domiciliaria. No hay control. Cuando no cumple con esa prisión domiciliaria, no existe la sanción al garante. Por lo tanto, esto es construcción de impunidad.
y ahí tenés pensado algún proyecto de ley Sí, en ese sentido. yo no soy abogada, así que hay que trabajar con personas que colaboren en el asesoramiento para redactar un buen proyecto de ley que nos permita establecer las diferencias con los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no son cualquier crimen. Entonces, los 70 años, o cuando hablamos de razones humanitarias, por supuesto que yo acompaño todas las razones humanitarias, pero en este caso estoy hablando de lo que significa que un genocida haya asesinado a toda tu familia y te pueda pasar algo que ya ocurrió. Salís a caminar por tu barrio y te lo encontrás. Eso es volver a vivir la experiencia del terror. Y la verdad que no nos parece humanitario, no nos parece justo, o sea que bueno, yo estoy expresando algo que muchos hijos, hijas, familiares desaparecidos sostenemos, que queremos cárcel común, perpetua y efectiva. Ahora, Patricia, vos como militante de derechos humanos y como víctima también de lo que ha sido la persecución del terrorismo de Estado, decías, bueno, se ha avanzado, se han realizado muchos juicios, se están realizando, falta mucho todavía, pero lo que se ve y es un patrón y se agudiza independientemente de los avances es la protección al poder económico que fue el gran ideólogo del último golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Cuando el caso Blaquier, el caso de la noche de los apagones, que justamente hoy se cumple un aniversario de esa atrocidad en el municipio de General San Martín, donde, bueno, se llevaron a más de un centenar de personas, 50 desaparecidos, Blaquier procesado, pero nadie le dictaron falta de mérito ahora y nadie quiere hacerse cargo de lo que implicó y lo que implica todavía el ingenio Ledesma como un lugar de dominio feudal en una provincia argentina. Es así, qué bueno que lo recuerdes justo hoy, que bueno, se marchó por la tarde de Calilegua a Libertador General San Martín. Claro, la noche del apagón es una jornada donde, bueno, me tocó muchas veces acompañar esa marcha, ¿no? Esa marcha que es histórica, recordar a Olga Aredes, que fue la madre de Pañuelo Blanco, que marchaba sola en la Plaza del Pueblo, reclamando justicia sin cansarse nunca, y como vos decís, la construcción de impunidad en relación con el poder económico. O sea, si hay un ejemplo de esa construcción de impunidad dolorosa en nuestro país, es Blaquier, es Ledesma, es precisamente lo ocurrido la noche del apagón. Y estas son las cuestiones que también nos comprometen en el presente. ¿Cuántos años más de construcción de impunidad? Nos parece que también hoy supimos, hablando del sur del país, de la provincia de Río Negro, Choel, ese es el lugar donde nació mi padre, Rodolfo Walsh. Y allí hay un caso de desaparición de un joven trabajador golondrina, salteño, de la provincia de Salta. Hace más de 3 años desaparece en las tierras de la estancia donde naciera mi papá. Esas tierras pertenecen hoy a una multinacional, es una de las principales multinacionales que se llama Expofrut, productora de frutas y hortalizas, o sea, otra vez el poder económico. Y este trabajador golondrina, que se llama Daniel Solano, en democracia, hace ya más de 3 años, desaparece. Hay una acusación por la cual se detiene a 6 policías en Choel, y esos 6 policías estuvieron presos durante estos 3 años que transcurrieron, y como no puede continuarse con su detención si no hay juicio, en el día de ayer los liberaron. O sea, es gravísimo. Es gravísimo, otra vez, el poder económico haciendo lo suyo para que las causas en sede judicial se embarren de tal manera que se construye impunidad biológica, impunidad cronológica. Pasa el tiempo, las pruebas se borran o se desdibujan, y entonces se consigue que las personas que han sido denunciadas puedan estar hoy en libertad. Bueno, Daniel Solano es otra de las víctimas que merece una mejor respuesta de justicia por parte del Estado.
Patricia, vamos a seguir hablando sobre todos estos temas, sobre lo mucho que falta todavía en el tema de justicia, en el próximo bloque, acá en Notas Verdaderas, con Patricia Walsh, candidata a diputada nacional por el Frente Popular por la Ciudad de Buenos Aires.